Es el proyecto aplicado que estuve desarrollando durante este módulo 3 de bases de datos de la Universidad Nacional. Lo enfoqué más que todo a información extraída de datos abiertos. La información y el dataset que utilicé era sobre tasas efectivas promedio por distintas entidades en Colombia. Entonces aquí podemos ver cómo está organizada la información, la fecha de corte, que alguna información que tiene, por ejemplo, el sexo de la persona que hizo el crédito, el tamaño de la empresa, el tipo del crédito, la garantía, los plazos, la tasa efectiva promedio, el margen adicional, el código SIU, entre otras variables que se pudieron observar. Pues para este proyecto se utilizó Scicop G2 y que es como para poder utilizar PostgreSQL y se utilizó Neon, que fue la plataforma en la cual cargué la información, como podemos ver, observar aquí. Aquí se ve pues la clave para conectar con el servidor. Ya luego se realizó aquí una primera consulta a Neon con un select, un from tasas, limit 5, y aquí podemos ver el resultado de esa consulta, de esa query. Más abajito podemos ver un análisis descriptivo de la información en la que podemos ver que el 16 de mayo hasta el 30 de mayo las tasas efectivas promedio como tuvieron una tendencia al alza y luego el 13 después de ese periodo hasta el 13 de junio estas bajaron hasta cerca del 18%, luego volvieron a subir y siguieron como una tendencia a la baja. Aquí podemos ver la tasa de los desembolsos que sigue más o menos una paridad con las tasas promedio, más o menos similar. Podemos ver que y aquí en tendencias, la tendencia del margen adicional, podemos ver una gran tendencia a la baja a partir del 30 de mayo hasta el 27 de junio, donde las tasas del margen adicional pues bajaron. Aquí podemos ver un gráfico que creé basándonos en buscando como si existía alguna relación en el monto desembolsado, si influye algo el sexo. Por ejemplo, aquí podemos ver que para las mujeres los desembolsos tienden a ser mucho menores que los desembolsos realizados por hombres, o sea, a los hombres como que de cierta forma les prestan más dinero. Más abajito aquí pues se realizó la exploración para investigar si habían datos nulos, lo cual sí se encontraron datos nulos y pues se realizó por ejemplo el drop de esas columnas. Aquí en sexo, sexo raya barra el piso code, esta tenía cerca de 400 y cacho datos nulos, entonces pues decidí borrarla, ya que aquí hay otro sexo, el cual no tenía ningún dato nulo. Tampoco se detectaron datos duplicados. Aquí se realizó como una categorización, ya que existía una variable la cual es más fácil analizar mediante rangos entre 5 entre un salario mínimo o de 5 a 6, entonces es como más fácil analizar rangos. Más abajito aquí se realizaron las correlaciones de Pearson, se filtraron aquellas que no eran estadísticamente significativas y solo se analizaron las que tenían significancia, entre las cuales podemos ver que el margen adicional, la tasa de efectividad promedio, el código de la entidad, el tipo de la entidad son las variables con mayores correlaciones con respecto al monto del desembolso. Aquí se puede ver pues un heatmap de lo que estaba señalando. Aquí se realizó una clasificación con un array, con un regex, para observar, para categorizar más que todo el código SIU, por ejemplo, cuando es uno que me diga que estos son recursos naturales, cuando es 2 póngale agricultura, entonces es para facilitar más que todo el análisis. Aquí más abajito, aquí podemos ver que antes estaba numérica, 2000, 4000, 6000, más abajito podemos ver que quedó mejor clasificada, por ejemplo, industria pesada, es como los que mayores montos de desembolsos tienen. Podemos ver aquí que comercio también tuvo un monto desembolsado bastante grande, al igual que administración pública, aunque administración pública, servicios y transporte y comunicaciones son como en sectores en los cuales no se tiende a desembolsar gran parte del dinero basándonos en esta información aquí del dataset. También podemos ver aquí
el margen adicional promedio por entidad, podemos ver que en caso del Banco Mundo Mujer, tuya, Banco Unión, mi banco, estos no, los márgenes eran de cero. Y el que mayor margen adicional manejaba era Finandina y Iris C.F. Los que menor van BBVA y Avevillas son los que menores márgenes adicionales presentan. Y para este caso podemos observar una cosa muy interesante y es que anteriormente este no lo que era el Banco Mujer y mi banco no tenían como márgenes adicionales de cero, tenían márgenes adicionales de cero, pero aquí podemos ver que las márgenes promedio que manejan cada uno son bastante grandes, por ejemplo, por encima del 30, este tiene incluso uno del 50, lo cual yo creería que es un dato atípico, se tocaría tratarlo con mayor cautela más adelante. Aquí pues se realizó una domificación de las variables categóricas para posteriormente hacer un análisis de correlaciones con respecto a los montos desembolsados. Podemos ver que cuando el banco es BBVA, los montos desembolsados tienden a ser mucho más grandes. Cuando la persona es jurídica, también los montos son mucho más grandes. A las personas naturales no se les tiende a prestar bastante dinero. Em, también podemos observar que cuando el sexo es femenino, los montos desembolsados son mucho más bajitos comparados al sexo masculino, como vimos anteriormente, y pues que a las grandes y medianas empresas se les presta mucho más dinero que a las microempresas. Entonces, como que en Colombia se les presta más plata a las personas que de por sí ya tienen recursos, a diferencia de aquellos que recién están comenzando. Entonces, pues es como un análisis que se hace. También podemos ver que otras correlaciones negativas son como para clasificaciones como cuando no hay garantía, cuando son tarjetas de crédito empresariales, cuando es FS, y ya el resto tiene que ver más que todo pues cuando son la tasa de referencia que se está manejando es la IB1 o la IB. Entonces, pues son correlaciones positivas cuando se usan esas tasas de referencia.